Hola, yo soy Diego. Esta es mi segunda exposición sobre los temas en los cuales yo salí bajo. Entonces, este tema va a hablar sobre la contabilidad económica. Entonces, para empezar, la contabilidad económica, social o nacional es un registro sistemático de los hechos económicos que se realizan en las entidades de una unidad geopolítica en un periodo cronológico determinado de tiempo. Entonces, un sistema que cuenta con regiones, a su vez responde conceptualmente a las mediciones de un sistema de cuentas nacionales. No obstante, los métodos de cálculo obtienen algunas diferencias que surgen de las características de la jurisdicción, del reconocimiento de distintas entidades participantes y de las diferentes fuentes de información estadísticas en la base de datos y de métodos de indiferencia en específico. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos sistemas parten de un esquema de la construcción del modelo teórico que los sustenta y también presentan partiendo de lo que dije hace ratito. Estos mismos presentan el mismo problema. Se basa específicamente en los cuales agregan el caso de sistemas regionales que aparecen en los sistemas propios que lo identifican. Es bien sabido que la macroeconomía globaliza un análisis ya que trata sobre la conducta que hagan los agentes económicos. Entonces, cuando estos mismos operan en las mismas variables que nosotros tenemos, que en realidad se enlazan con los fenómenos que son fáciles de constituir o de hallar como en un conjunto de individuos, este mismo baja el supuesto que el conducto de individuos comporta de una forma estable y este conjunto puede incorporarse al análisis estadístico. ¿Qué quiere decir esto? Que el sustento financiero, crítico, teórico que nosotros tenemos es el modelo macroeconómico, que es el problema de la agregación, y este parte como en una magnitud o en una relación que ésta considera que cada uno de los elementos del conjunto por intermedio de otra magnitud o relación se sintetiza representativamente a las primeras. Entonces, el proceso que ésta lleva es del cual estamos hablando, es el sacrificio de información o del cómo cuenta con una contraparte de conceptos o relaciones operativas. Entonces, nosotros tenemos dos variables, que es la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, la expresión macroeconómica precede de ser expresada en términos macroeconómicos. Cuando nosotros evaluamos alguna de estas dos variables macroeconómicas, se realizan mediante ponderaciones que tienen en cuenta la estructura económica o los objetivos perseguidos en la constitución de nuestra variable agregable. Entonces, los problemas de agregación se producen tanto en la conexión de niveles micro y macroeconómicos como en las variaciones de la macroeconomía. Estas son mejor conocidas como cuentas sociables. Entonces, el aspecto que las caracteriza, perdón, es el sistema regional que, al ser de una unidad geográfica más pequeña, esta se responsabiliza a un nivel nacional. Es decir, que existen algunos sectores donde toda esta información de base resulta insuficiente por todas las dificultades que esto conlleva a ser operativas, metodológicas. Todo esto genera un problema para obtenerlas. Entonces, estas cuestiones no son menores a un sistema regional de cuentas, sino que se debe de presentar un esquema resumido del correspondiente del modelo nacional, lo cual implica, como queda dicho, adoptar los aspectos conceptuales de este mismo. Entonces, si es necesario, se tiene que implicar en su desarrollo la mayoría de cantidad posible de información con una representabilidad regional basada en los revelamientos, en los conceptos de esta misma, en los conceptos nacionales, que en la mayoría de los casos se estructuran a partir del Organismo Nacional de Estadística. Entonces, al mismo tiempo que se lleva a cabo esto, los datos captados en su nivel geográfico menor son los productos de estos conceptos. Entonces, estos conceptos nacionales, como también ya lo dijimos, son las estimaciones de diferentes estadísticas que nosotros vamos a tener y que se van a realizar sobre todo en los sectores donde resulta difícil acceder a toda esta información. Entonces, estos mismos deben tener una metodología apropiada, homogénea, clara y precisa, que garantice la comparabilidad regional y nacional, y claramente fundamental
a lo agregado a todos los aspectos económicos que todas estas indiquen el nivel de globalización nacional.